Buenos días, ¿qué tal? En este vídeo vamos a estudiar el dominio y el recorrido de una función a partir de su gráfica. Recordemos que el dominio de una función no es ni más ni menos que el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x, es decir, serán todos aquellos valores que van a tener imagen. Para su estudio, lo que haremos será fijarnos en el eje horizontal, que ya sabéis que se llama eje de abscisa o de una forma más común, eje X. Nos desplazaremos de izquierda a derecha por el eje X y analizaremos qué valores tienen imagen y qué valores no. De este modo, los valores que tengan imagen pertenecerán al dominio y los que no tengan imagen, pues lógicamente no van a pertenecer a él. Si nos fijamos en esta gráfica en concreto, nos damos cuenta de que aquí, por ejemplo, el -3, empezamos por la parte de la izquierda, el -3, si nos fijamos bien, no tiene imagen, por tanto el -3 no pertenecerá al dominio. Si nos vamos desplazando llegamos aquí al -2. El -2 sí que tiene imagen, en concreto su imagen valdrá 4. Lo que nos importa es el hecho de que tenga imagen, no el valor en sí. Por tanto, desde el -2, vamos a ponerlo por aquí, si nos vamos desplazando, nos damos cuenta de que todos esos valores del eje X van a tener imagen hasta llegar aquí al 1. ¿Qué ocurre con el 1? Pues que si nos damos cuenta no tiene imagen, ya que aquí el punto 1, 2 no está, ya que fijaos que es abierto, y aquí un poco más abajo el 1 menos 1 tampoco estaría, ya que es abierto ese punto, con lo cual el 1 no tiene imagen y por tanto no pertenecerá al dominio. Bueno, vamos a ir escribiendo aquí en la parte de la derecha los tramos que pertenecen al dominio. De momento ya podemos decir que el dominio de esta función f estará formado por el intervalo cerrado en -2 y abierto en 1. ¿De acuerdo? Este será el primer tramo que pertenece al dominio. Os recuerdo que cuando es cerrado, eso ya lo sabéis de temas anteriores, pero cuando un punto está incluido, pues lo indicamos aquí con un corchete, y cuando es abierto, pues ya sabéis que ponemos un paréntesis. Bien, continuamos analizando nuestra gráfica para calcular el dominio. Si seguimos desplazándonos del 1 hacia la derecha, nos damos cuenta de que todos estos valores que están a la derecha del 1, es decir, el 1,1, el 1,5, en fin, seguimos desplazándonos, todos tienen imagen que estarían aquí abajo, ¿verdad? Bueno, pues entonces todos estos valores pertenecerán al dominio. Ahora aquí la duda la tenemos en el 4. El 4, si nos fijamos aquí arriba, el punto de coordenadas no pertenece a la gráfica, ya que ese punto es abierto. Sin embargo, el 4 sí que va a tener imagen, ya que si os fijáis aquí abajo, este punto es cerrado, ¿vale? Este de aquí. Con lo cual el punto de coordenadas 4 menos 1 sí que pertenece a la gráfica de la función. Eso quiere decir que el 4 como tal también tiene imagen y por tanto pertenece al dominio. Con lo cual este punto lo tomamos cerrado. Bueno, pues entonces todos estos puntos, seguimos desplazándonos, nos damos cuenta que todos ellos tienen imagen hasta que llegamos aquí al 10. Si nos fijamos bien, el 10 no tiene imagen, ya que este punto, el punto de coordenadas 10, pues es abierto. Por tanto, el 10 no pertenecerá al dominio. Bien, vamos a trasladar todo este tramo que hemos podido calcular y que pertenece al dominio, que en este caso sería desde el 1 abierto hasta el 10 abierto. Bien, cuando tengamos varios tramos, ya sabéis que vamos a usar el símbolo de la unión, que se representa por una U. ¿De acuerdo? Bien, continuamos analizando nuestra gráfica. A partir del 10, si nos vamos desplazando hacia la derecha, nos damos cuenta de que cualquiera de estos puntos sí que va a tener imagen. Por ejemplo, vamos a analizar, por ejemplo, el 12. El 12 sí que tendrá imagen, ¿verdad? El 12 tendrá por imagen el 3. Con lo cual, ya sabemos que todos los valores del 10 en adelante tienen que pertenecer al dominio. Esto quiere decir que aquí podremos indicar unión desde el 10 abierto hasta más infinito. Y de esa manera ya tendríamos calculado el dominio de esta función. Bien, continuamos ahora calculando el recorrido de esta función. Ya sabéis que el recorrido de una función
es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente y. Es decir, serán todos aquellos valores que son imagen de algún valor o valores de X. Para su estudio nos vamos a fijar en el eje vertical, que ya sabéis que se llama eje de ordenada, o bien de una forma más común, eje Y. Nos desplazaremos de abajo hacia arriba e iremos analizando si esos valores pues son imágenes de algunos valores de X, en cuyo caso pertenecerán al recorrido, y en caso de que no lo sean, pues no pertenecerán a él. Bien, pues vamos a situarnos en la parte inferior del eje de ordenada, aquí por ejemplo en el -4, y lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia arriba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos el -2. Si nos fijamos en el -2, nos damos cuenta de que el -2 no es imagen de ningún valor de X. Por tanto, el -2 no puede pertenecer al recorrido. Continuamos hacia arriba y nos damos cuenta que aquí en el -1 sí que va a ser imagen, no de 1, sino en este caso de infinitos valores de X, en concreto de todos los que van desde el 1 hasta el 4 incluidos. Por tanto, el -1 sí que pertenecerá al recorrido de nuestra función. Vamos a ir anotándolo aquí a la derecha. Bueno, el recorrido de la función lo vamos a representar por ref. También os recuerdo que se puede expresar como IMF, de conjunto imagen. Y de momento vemos que está formado por el -1, que sería un punto aislado. Ya que si seguimos subiendo por el eje de ordenada, nos damos cuenta de que todos estos puntos de aquí, desde el -1 en adelante, todos esos valores no son imágenes de ningún valor de X, por tanto no pertenecen al recorrido. Es decir, que de momento tenemos aquí un punto aislado. Cuando sea un punto aislado, lo vamos a representar entre llaves. En este caso tenemos aquí el -1. Bien, si seguimos subiendo, llegamos aquí al al 2. Al 2 positivo. Bueno, el 2 como tal no es imagen del 1, ya que si os fijáis este punto es abierto. Sin embargo, si del 2 subimos, vamos subiendo, nos damos cuenta de que todos estos valores que hay aquí sí que serán imagen de algún valor al menos de X. Por tanto, todos estos valores van a pertenecer al recorrido. Aquí, por ejemplo, el 4, pues vemos que el 4 sí que es imagen, en este caso del -2, ¿verdad? Pero es imagen, que es lo que nos importa. Bien, si seguimos subiendo del 4, por ejemplo, vamos a suponer que por aquí tenemos el 4,5, 4,5, nos damos cuenta que el 4,5 sí será imagen de dos valores de X, ¿verdad? Por tanto, también pertenece al recorrido. Bien, continuamos subiendo hasta llegar aquí al 5. En el 5 nos damos cuenta de que el 5 es imagen en concreto del 7. Por tanto, el 5 también pertenece al recorrido. A partir del 5 ya nos damos cuenta de que la gráfica no está representada. Es decir, a partir del 5 en adelante, pues esos valores no van a pertenecer al recorrido, ya que ninguno de esos valores serán imágenes de ningún valor de X. Por tanto, hemos averiguado que desde el 2 abierto hasta el 5 cerrado, en todo este tramo de aquí, pues todos esos valores sí que pertenecen al recorrido. Con lo cual aquí diremos que el recorrido de la función f estará formado por el -1 abierto, por ese punto aislado, unión, el intervalo semiabierto en 2, o sea, de extremo abierto en 2 y de extremo cerrado en 5. De este modo ya habríamos estudiado el dominio y el recorrido de esta función f. Bien, continuamos con esta segunda gráfica. Esta segunda gráfica se corresponde con una función a la cual voy a llamar, por ejemplo, con la letra g, para diferenciarla del caso anterior. Vamos a calcular, en primer lugar, el dominio de esa función g, por tanto lo vamos a anotar por dom de g. Para eso, pues ya hemos visto en el anterior ejemplo que nos vamos a fijar en el eje x y nos vamos a desplazar de izquierda a derecha, analizando qué valores tienen imagen, y esos serán los que pertenezcan al dominio. Nuestra gráfica comienza en la parte de la izquierda, aquí en -5, si os fijáis bien.
tened en cuenta que hay que fijarse muy bien la escala de los ejes de la gráfica que estamos estudiando. En este caso, pues cada cuadrito representa una unidad. Bien, pues entonces el menos 5 como tal no va a tener imagen. Fijaos cómo este punto de aquí es abierto. Es decir, el punto realmente no está ahí. El menos 5 no tendrá imagen. El menos 4,9 sí que lo tendrá, ¿vale? Todos los valores próximos a menos 5 por la derecha sí lo van a tener, pero el menos 5 no. Por tanto, en este caso, el dominio, en este caso, vamos a decir que será desde menos 5 abierto. Nos vamos desplazando hacia la derecha por el eje X y nos damos cuenta de que todos los valores sí que van a tener imagen. Hasta que llegamos aquí, a este punto de aquí, que será el 4. El 4 como tal no va a tener imagen, ya que si nos fijamos, ese punto es abierto. Es decir, significa que el punto como tal no está ahí. Por tanto, tendremos que decir que el dominio va, en este caso el primer tramo, será desde menos 5 abierto hasta llegar aquí al 4 abierto. O sea, no podemos incluir el 4. Y a partir del 4 hasta el 5, pues también todos los valores tendrán imagen, con lo cual pondremos unión desde el 4 abierto hasta el 5 cerrado. Este será el dominio. Continuamos con el recorrido de dicha función. Para ello ya sabéis que nos vamos a fijar en el eje de ordenada o eje Y y nos vamos a desplazar de abajo hacia arriba. De esta manera, todos aquellos valores de dicho eje que sean imágenes de algunos valores de X, pues pertenecerán al recorrido. Si empezamos a desplazarnos, aquí por ejemplo tendríamos el menos 3, vamos a indicarlo, nos damos cuenta de que el menos 3 no sería imagen de ningún valor de X, por tanto el menos 3 no puede pertenecer al recorrido. Seguimos subiendo hasta que llegamos aquí al menos 2. El menos 2, nos fijamos que ya sí va a ser imagen de todos estos valores del eje X, en concreto de todos los valores que están entre el 3 y el 4, incluyendo al 3 y sin incluir al 4. Por tanto, el menos 2 sí que va a pertenecer al recorrido. Vamos a poner por tanto ya que el menos 2 pertenece. Por eso ponemos aquí un corchete. Será cerrado en menos 2. Si seguimos subiendo por aquí, por el eje Y, nos damos cuenta de que todos estos valores van a ser imágenes de algunos valores de X. Por tanto, todos ellos pertenecen al recorrido. Hasta que llegamos aquí al 2 y nos damos cuenta de que el 2, en este caso, pues también va a ser imagen de todos los valores del eje X que van a estar aquí entre el menos 3 y el menos 4, o sea, de todos estos de aquí. Por tanto, el 2 positivo también va a pertenecer al recorrido. De manera que podremos indicar que el recorrido de la función g será el intervalo cerrado de extremos menos 2 y 2. A partir del 2 se ve claramente en la gráfica que ningún valor por encima del 2 será imagen de ningún valor de X, por tanto ya no pertenecerá al recorrido. Bien, continuamos con la tercera y última gráfica. En este caso voy a llamar a esta función, por ejemplo, con la letra h. Para calcular el dominio de esa función h, ya hemos visto que lo que vamos a hacer es desplazarnos de izquierda a derecha por el eje X. En este caso, nos damos cuenta que los únicos puntos de abscisas donde puede haber algún tipo de problema pues serían aquí en menos 8, ya que este punto es abierto, y aquí en este extremo que se corresponde con 9, que también aquí es abierto. Si nos fijamos bien en la gráfica, en la parte de la izquierda, nos damos cuenta de que esta gráfica pues no se detendría, es decir, esto vendría por aquí, ¿vale? Con lo cual, cualquier valor más pequeño que menos 8 del eje X, pues va a tener imagen. Por ejemplo, si tomara por aquí el menos 10, pues sé que tendría una imagen
¿de acuerdo? Bueno, estaría por aquí, donde fuese, pero tendría imagen. Con lo cual, nos vamos a centrar en los dos puntos de abscisa donde podemos tener algún tipo de duda, en este caso el -8. Este punto es abierto, con lo cual el -8 no va a tener ahí su imagen en el 0, pero si nos fijamos bien en la gráfica de la función, el -8 sí que va a tener imagen, ya que aquí tenemos este punto aislado. En concreto, la imagen del -8, en este caso concreto, valdría -3. Por tanto, el -8 sí tiene imagen y por tanto pertenece al dominio. Si nos seguimos desplazando hacia la derecha, nos damos cuenta de que todos estos valores, todos ellos, pues tienen imagen, con lo cual pertenecen al dominio. Hasta que llegamos aquí al extremo de la derecha, al 9. ¿Qué ocurre con el 9? Pues que si nos fijamos bien, este punto es abierto, quiere decir que el 9 como tal no va a tener imagen. El 8,99 sí lo tendrá, pero el 9 no. Por tanto, este punto lo vamos a excluir, lo vamos a quitar del dominio. Podremos decir, por tanto, que el dominio de esta función h estará formado por la semirrecta que va desde -infinito hasta el 9 abierto. Ese será el dominio de nuestra función h. Para calcular el recorrido de esta función, pues ya sabemos que lo que vamos a hacer es desplazarnos de abajo hacia arriba a través del eje de ordenada o eje Y. Bien, en este caso, pues el cálculo del recorrido va a ser muy sencillo, ya que si nos fijamos bien en la gráfica, a medida que yo me desplace hacia arriba, pues me doy cuenta que todos los valores van a ser imágenes al menos de un valor de x, o de más de 1. ¿De acuerdo? Tener en cuenta, vuelvo a insistir, tener en cuenta que la gráfica no se detiene aquí, sino que esto continuaría, ¿vale? Que esto vendría por aquí. Por tanto, a medida que vamos subiendo, todos estos valores son imágenes de algún valor, al menos de 1 o de más de 1 de x, hasta que llegamos aquí arriba, este punto de aquí, que se corresponde con el 4. ¿De acuerdo? En concreto, sería imagen también de un valor de x. En concreto sería imagen del -3. 4 también pertenece al recorrido. Sin embargo, a partir del 4 hacia arriba, nos damos cuenta que ningún valor será imagen de ningún valor de x. Por tanto, esos valores a partir del 4 en adelante ya no pertenecerán al recorrido. Podemos concluir diciendo, por tanto, que el recorrido de esta función h será la semirrecta que va desde -infinito hasta el 4 incluido. Por tanto, lo tomamos como cerrado escribiendo un corchete. Espero que hayáis entendido cómo se calcula el dominio y el recorrido de cualquier función analizando su gráfica. Ya estáis viendo que no es muy complicado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.